Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Ya estamos en Diplomacia sin Etiquetas, el programa donde desmenuzamos las relaciones internacionales junto a una tacita de té. Siéntate, relájate y despreocúpate, que aquí te explicamos de todo un poco. Bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té, sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media, por Concepto Radial. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Yo soy Jonah. Y yo, Diego, y estamos transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial ubicada en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en nuestra cita global 212. ¡Ay! 212, Jonathan. ¿Cómo vas a creer que ya casi llegamos al final de esta segunda temporada? Este semestre se fue volando, Diego. O sea, por favor, ojalá hubiera un botoncito de replay. Ay, no me lo estés recordando, Jonathan. No estoy soportando. Porque se nos acaba la vida de estudiantes a algunas personas de Diplomacia sin Etiquetas. Pero bueno, Jonah, hablando justamente de la escuela, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué crees? ¿Qué crees que se celebró el 15 de mayo? Pues el Día del Maestro, Bebo, obviamente. Lo tengo Exactly. súper grabado. Exactly. Totalmente, Jonah. Y justamente ayer que se vivió, Jonah, para empezar a platicarle a nuestros diplómatas de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué pasó ayer o qué? Pasó el último debate presidencial. Exacto. La marcha de la marea rosa. Y ¿Arriba corazones? Y arriba corazones, verdaderamente. Y digo, no me pude subir a un metro, o sea, tuvieron como que pasar como 5 trenes, pero bueno. En efecto, pero por eso hoy Vic y Pau vendrán a It's Giving Democracy para hablarnos un poquito de este cierre de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. También contaremos con Tertulia Latina con Milo Barbas y finalmente cerraremos con Broche de Oro en Spilling the Specialist Tea con Jacobo Cortés y Lorena González, diplomatas, mamá de Grecia, papá mío. Ay, Diego, de verdad, hablaste un buen ahorita, ¿eh? ¿No Ay, te dio sed? preciosa, sí. ¿Qué crees que estoy tomando? Pues obviamente te vi ahorita comprar tu mocha blanco frappuccino y bueno, fue lo mismo que pedí, te copié. Hoy tocó, preciosa, algo refrescante porque con estos calores... ¡Qué horror, Jonah! La neta Ahorita estoy después del temblando. programa va mi agua de limón con pepino. Ay, bien Uf, fresquita, de súper verdad. rica. Oye, Jonah, pues, ¿te parece que le vayamos diciendo a nuestros diplomatas por qué hoy 15 de mayo vamos a hablar sobre maestros y educación? Pues, ¿qué? ¿Sabes qué es educación? La educación es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y valores y actitudes, Bebo. Obviamente que sé. Órale, súper mecanizado lo tienes, hasta parece que te llamas ChatGPT. Sí, Bebo, es que lo acabo de buscar ahorita. Bueno, para nuestros diplomatas que no lo sepan, el 15 de mayo desde 1918, establecido por el presidente Venustiano Carranza, se conmemora el Día del Maestro, Maestra o Maestre aquí en México y es en honor a San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores. Esta propuesta fue presentada por 2 diputados en su momento, Benito Ramírez y Enrique Viesca, y su objetivo es reconocer la labor de las y los maestros en la formación y desarrollo del país. Y ahorita, Jonah, mencionabas la marcha de la marea rosa. Pero, ¿sabes qué plantón estaba en el Zócalo antes de que llegaran? No. El plantón de maestros de la CENTE. CENTE con C, diplomatas. Órale, ¿y esos quiénes son, Diego? Pues el CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, si no estoy mal equivocado, que es una célula de maestros asociados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyo objetivo es un poco sí ir en contra de las autoridades y un poco en respuesta a las desigualdades que se encuentran dentro de nuestro país. No sé, Jonas, si te acuerdas por ahí de 2013 con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que se hizo súper controversial lo de la reforma educativa.
Ay, totalmente. Nada más que en su momento, pues uno no entendía nada, estaba bien morrillo. Exacto. Ahorita que estoy buscando en las noticias, justo dice, o sea, justo ahorita lo que me decías de que aparte de la marea rosa, ¿qué pasó antes? Dice, asistentes a la marea rosa invaden plantón de la CNT en el Zócalo capitalino. Oye, qué barbaridad. Esas 8 el contal de sus votos. Ah, no es cierto. Exacto. Pues bueno, justamente creo que es importante y para hablar sobre pues este tipo de actores como la CENTE dentro de la democracia, pues no hay que olvidar que el día de ayer cerramos el tercer y último debate presidencial hablando justamente de estos mecanismos democráticos, Jonah. Entonces, ¿qué te parece? Para que no estemos hablando solamente tú y yo en este episodio, pues damos la bienvenida a It's Giving Democracy con Vic Félix y Pau Reina para hablar ahora sí de este cierre de debates presidenciales. Hola, Hola, ¿cómo hola. están? Pau, antes de empezar tenemos una pregunta que todos nuestros diplomatas están muriendo por saber. Todos. A ver, ¿Cuál es tu bebida favorita? este día no lo vi llegar jamás. Hasta que le tocaba Hasta ya, que, Fina. ya, literal, un día antes de mi graduación me llegó la pregunta. Mi bebida favorita es la horchata fría. ¡Ay, qué rico! ¿A quién no se le antoja ¿Cómo una les ahorita? caería ahorita una horchata de esas, eh? Ay, Pau, Con pues coco. justamente como es un día antes de tu graduación, te tenemos una sorpresa aquí para celebrarte, que estamos muy orgullosos de ti. Te Ay, compramos un no. pastelito para Muchas nuestra graduada de gracias. prepa Un aplauso, favorita. Un aplauso. Diplomatas, como ustedes no pueden ver esto, yo me le dar un pastelito a Pau. Muchísimas gracias. Qué lindo detalle, chicos. Ay, Pau, estamos muy orgullosos de ti. De verdad hemos aprendido muchísimo y como nos gusta decir aquí en Diplomacia sin Etiquetas, todos vamos a basar nuestro voto en tus opiniones políticas. No, por favor, no hagan eso. Infórmense bien, pero muchas gracias por el voto de confianza. Entonces, platíquenos, ¿cómo vieron el debate de ayer? Aburrido. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, mira, ninguno, fue así que tú digas tremendamente entretenido, pero este último a mí me pareció muy ya tedioso, aburrido, gran mayoría de las cosas que escuchamos ayer ya las habíamos escuchado, medio repetitivas, no profundizaron casi en nada. Se tocaron 4 temas que fueron política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior y democracia, pluralismo y división de poderes. Este último tema tuvo como una dinámica un poco diferente, que fue que los candidatos plantearon preguntas para que los otros candidatos las respondieran y pues ellos mismos también pudieron dar su punto de vista respecto a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, se tocó el tema de qué se piensa sobre el Poder Judicial, ¿no? Si se necesita reformar. ¿Qué pasa con las candidaturas plurinominales? Si tenemos muchos diputados, si consideran que debemos disminuir este número, si la representación, digamos, proporcional es buena idea o no, etcétera. Entonces, digamos, fue otro formato como en todos los debates y, pues, en mi opinión, no fue sumamente entretenido, pero pues con esto cerramos, digamos, nuestra información oficial por parte de los candidatos. Sí, creo que también parte de por qué, al menos a mí se me hizo un poco aburrido, es porque sigue la misma dinámica que los otros 2 debates y pues vaya lo que lleva de campaña. Claudia soberbia, rechazando los ataques que le dan, Xochitl con una campaña agresiva y Maynes ignorado por las dos, proponiendo cosas. Nuestro presidente. Efectivamente. Y bueno, como les decía, pues no se profundizó realmente en muchos temas. Para mí lo más interesante que se tocó, bueno, en política social, un poco de lo mismo que hemos visto ya en todos los debates, que es, por ejemplo, hablar de los programas sociales, hablar de la educación, hablar de la tecnología, la infraestructura, los presupuestos, que pues por encimita. En inseguridad y crimen organizado estuvo pues interesante porque obviamente se habló bastante del narco, se habló de la inseguridad del tráfico de armas con Estados Unidos. Entonces eso, pero para mí el tema de migración y política exterior fue en el que creo que se pudo profundizar un poquito más y fue de los más interesantes de oír porque creo que no teníamos algo similar visto antes en los debates. Por ejemplo, Xochitl habló de la protección a los migrantes, que es, bueno, muy importante, fortalecer la frontera sur, dar recursos a consulados, facilitar las visas de trabajo, entre otras cosas. Claudia habló de fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá, con América Latina y el Caribe, así como dar $20,000 millones a la cooperación para el desarrollo, ¿no? Entre otras propuestas, por ejemplo, como también generar un polo de desarrollo en el sur del país con Belice y Guatemala, y ahí fue cuando también habló de su propuesta, digamos, de extender el Tren Maya incluso por América Central. Y bueno, finalmente, Maynes habló de modificar la política exterior, de hacer equipo con el presidente de Brasil, digamos, por llamarlo de alguna forma, y de resolver el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México, así como incluir la voz de los mexicanos que viven fuera del territorio mexicano.
Sí, total. Y yo rescataría, digo, aprovechando que somos diplomacias sin etiquetas, yo rescataría algo importante justo del debate, y es que por primera vez, siento yo, que se está empezando a hablar sobre una política exterior de Estado, ¿no? Lo estoy viendo ahorita en mi clase de análisis y gestión de política exterior. A ver, Pero cuéntanos a qué te refieres. en toda la historia de México nos hemos basado en una política exterior presidencial. Es decir, muy fácil, se ve muy claramente con el gobierno que tenemos actual, porque Andrés Manuel es un presidente muy vocal, es un presidente que a través de las mañaneras ha estado en el discurso político diario. Esta estrategia de política exterior presidencial, que es lo que hace que se concentre en lo individual. Es decir, el presidente, y también se puede ver, por ejemplo, en Donald Trump, ¿no? Estas cuestiones en donde Donald Trump amanecía, y sobre todo a través de Twitter, pues él ponía algo y la política exterior de Estados Unidos, por lo tanto, tenía que cambiar. Y lo mismo sucede en México, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó ahorita, lo que vemos con con Ecuador? Ay, yo confundiendo, Ay, no. perdón, entre Una tantas disculpa personas para el no pueblo de gratas. Nicaragua. O sea, lo que pasó con Ecuador, pues justamente tiene que ver con que la política exterior es presidencial. En cambio, muchas de las propuestas que vemos hoy en día, en particular del candidato Maínez, hablan, y porque lo dijo textualmente, hablan de una política exterior de Estado. Y también lo mencionaba Xóchitl un poco, en donde hablábamos de que esta política exterior, pues no tiene que regirse solamente en lo que la persona a cargo del Ejecutivo dicte, sino que incluso las instituciones, que eso lo ha dicho mucho Xóchitl, que las instituciones como el Poder Legislativo se involucren en la política exterior, lo cual es súper, súper importante. A mí me pareció algo que se pudo haber explotado mucho más. La verdad es que yo también estoy muy decepcionado de lo que se habló de política exterior. En particular, cuando tocaba hablar de migrantes, se hizo una pregunta muy importante que qué es lo que iba a pasar, ¿no? En el cuestión de migraciones hemos visto mucho que se habla sobre los migrantes que regresan. Y Claro. que Xóchitl lo hizo mucho hincapié. Y les preguntaron, ¿qué van a hacer ahora con los migrantes que toman a México como destino? ¿Y qué hizo Xóchitl? Habló de la falda de la Virgen de Guadalupe de Claudia Sheinbaum. Fashion statement, si me preguntan. Un poco Pero- antisemítico, la verdad. Que el comentario de Xóchitl, sí. Ay, yo. No. Es que, ¿sabes qué? Eso es algo que se me hace bien ridículo de esta gente. Estoy grabando para el rato, ¿eh? Así que Ok, no ok. se extrañen, es para sacar ya el tráiler del programa. Ajá. A ver, grábame, tú a mí nunca salgo. Ay, yo nada, disculpen, diplomatas. A ver, ¿ustedes qué opinan de eso? De que, o sea, yo estaba viendo de que, bueno, yo no vi el debate. Lo Yo, de la verdad. la Virgen de Guadalupe. Ajá. A ver, este es mi punto de vista. Me pareció muy interesante porque después empezaron a salir, digamos, los chistes, los memes, o sea, relativo a, no, dicen que el PAN ya es un PAN mucho más liberal, que no estamos hablando de un PAN conservador, que nos habla a los jóvenes, bla, bla. Y luego Xóchitl viene y nos habla de cómo Claudia está usando a la Virgen como un símbolo para hablarle a los mexicanos. Y según ella, eso es Y- como un motivo de. Como una razón para Ajá. demeritarla y tacharla de mala candidata, ¿no? O Claro, sea, veo esta parte como, ¿no? O sea, un poco irónica justo de lo que hablan de, no, es que el PAN ya es más liberal, ya no sé qué. Pero creo que sí tiene un punto y la verdad es que creo que a pesar de que no somos un país que ejerce la religión tan visiblemente, sí somos un país católico, sí somos un país donde, digamos, la religión sí tiene un peso y creo que sí es una especie, digamos, o sea, porque ¿cuál sería el objetivo de utilizar a la Virgen de Guadalupe en tu ropa si no representa para ti nada? Creo que sí tiene que ver un poco con esta conexión con el pueblo, con simpatizar un poco, como dar una, no sé, una figura que creo que pueda ser mucho más como reconocible, digamos, por el pueblo mexicano, que sería esta parte de, claro, pues somos católicos, para nosotros la Virgen de Guadalupe es como, ¿no? O sea, Ujú. Pero siento Sí, que la pero- Virgen, o Pero sea, es que se podría comparar, o sea, esa estrategia que podría estar utilizando Claudia, se podría comparar a prácticamente bueno, no sé, hay ¿cómo se llama? Uno que va por la alcaldía de Miguel Hidalgo. el guapo. Ese guapo, sí. ¿cuál de todo? No, es Es que hay un guapo. Ay, estoy hay- enamoradísimo ¿De Mauricio quién? ¿De la Cantú. Miguel Miguel Ah, Torruco, no. Miguel Torruco, o sea, a Miguel Torruco Ay, lo no, ves. no digas, Ah, por Miguel favor, no Torruco. digas esas Bueno, cosas, lo ven no. ahí de traje y todo. No, no, no. Pero, o sea, la verdad yo sí, o sea, yo lo sigo en Insta. O Miguel sea, Torruco es ¿cómo se llama? Nuero del hijo de Slim. Sí. Ah, pues. Mira. Nuero es sospechoso. el. Sí, ¿no? No, no, o sea, no. no sé Sí, si se sí, bien la Pero conexión. bueno, pero- yo lo que iba con Miguel Torruco era de que yo lo seguía en Insta y luego, bueno, sigo varios políticos así de alcaldesas y así, o sea, y de que yo digo,
no te creo esa de que hoy sí, jugando el fútbol aquí a las 10 de la noche, en la cancha aquí, de que, o sea, en una Claro, del colonia. parque público, sí. Ajá, o sea, y yo digo, todo eso como que Tú ya lo pagas todas tengo. las membresías habidas y por haber. Ajá, tú no irías a jugar ahí, o sea, yo cuando, si ganas, no, juro por mi vida que no te vuelvo a ver parado ahí. No te vuelvo a ver ahí. O sea, Bueno, no. bueno, diplomatas, pues esto fue nuestra cobertura de los 3 debates presidenciales y la semana pasada con los locales, pero no se pierdan porque los siguientes 2 episodios de Diplomacia sin Etiquetas serán de la cobertura electoral de uno de los procesos electorales más importantes que vamos a vivir en México porque son las más grandes hasta ahora. Y bueno, pues le quieren recordar a nuestros diplomatas sus redes sociales por si quieren informar su voto. Sí, encantada. A mí me pueden encontrar como @paulareina con i latina y h al final en Instagram y casi en cualquier otra plataforma. A mí me pueden encontrar como @Víctor Félix _. Pues bueno, yo creo que ahora toca profundizar en temas de América Latina con Milo Barbas en Tertulia Latina. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Con un de hambre. Ay, yo con calor. No he comido, no Calor, desayuné, me calor, levanté a la calor. 1 de la mañana, Que joder. aquí el aire está rico, ¿eh? El aire está rico. ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿No puedo decir esa palabra? De hecho, es ilegal ¿Qué cosa? decir groserías en la radio. Güey, pero eso es español, es castellano. Bueno, Milo. entendí. ¿Es en serio eso? Pues, ¿qué nos traes hoy en el Día del Maestro? Hoy vamos a hablar acerca de la colonialización o colonialidad, más bien, de los sistemas educativos. Específicamente hablando de los sistemas educativos de América Latina. Sabemos que pues nuestra región tiene una historia de colonización pues clara, evidente, que todos conocemos. Llega el español y nos conquista y crea todas estas instituciones y luego hay una independencia y se van y ahora hay una construcción de la nación y bueno, ahora estamos en el día de hoy, pero justo es ampliar esta narrativa histórica que tenemos y decir, bueno, es que pues el colonizador nunca se fue. Y eso se ve reflejado en todos los elementos de nuestra sociedad, incluyendo, por supuesto, los sistemas educativos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de, pues, cómo durante la colonización, los sistemas educativos que ya existían por las comunidades originarias, pues fueron evidentemente marginados, desvalorizados, o sea, no entra dentro de la posibilidad, o sea, de cualquier posibilidad el incluir cosmovisiones tradicionales, conocimiento milenario, tradicional que existía o sea, que existía antes de la colonización. Llegan, pues justo los europeos y imponen sus sistemas educativos. Nace, por ejemplo, lo que ahora conocemos como la UNAM. Y sí, o sea, esto es pues casi que evidente. O sea, tenemos un sistema educativo bastante occidental y muy parecido, muy estandarizado al resto de los sistemas educativos. Pero, de todas formas, y esto es una constante en todos los sistemas educativos latinoamericanos, son muy malos. Son sistemas educativos muy malos. Siempre, por alguna razón, siempre constantemente están en los lugares de hasta abajo. Siempre tenemos sistemas educativos que son carentes, que son pobres, que no se pueden adecuar a los sistemas educativos europeos. Incluso, por ejemplo, si queremos estudiar en algún país extranjero, tenemos que hacer un año extra. Creo que para Alemania, por ejemplo, tenemos que estudiar 2 años de licenciatura acá y después podemos empezar allá. Si queremos irnos a Irlanda, tenemos que cursar otro año de preparatoria. Si queremos irnos a Estados Unidos, tenemos que hacer estos exámenes estandarizados y además pruebas adicionales. O sea, casi que se sabe que nuestros sistemas educativos son tan malos que tenemos que llevar como educación adicional si queremos tener acceso a cualquier otro tipo de educación. Pero justo yo creo, y o sea, como poniéndome a pensar cuando estaba preparándome para el podcast, creo que a pesar de que sí es cierto que nuestro gobierno no invierte tanto como debería en educación, de que no se están repartiendo los recursos como se deben, que sí es cierto que tenemos un sistema educativo deficiente, nunca vamos a tener, o sea, nunca vamos a alcanzar a los europeos, ni a los estadounidenses, ni a los, o sea, ni a los países del primer mundo, entre comillas. Eso nunca va a pasar. El sistema está diseñado para que ellos siempre estén a la vanguardia y lleven la bandera de nosotros. Somos los mejores en este sentido. Nosotros creamos el conocimiento. Nosotros, pues,
le decimos al mundo cómo tienen que ser las cosas, qué significa ser un estudiante, qué significa ser un profesor, quiénes crean los currículos. Y sí, o sea, justo nunca podremos alcanzar a estos países occidentales porque pues ellos tienen todo el poder académico. Por ejemplo, Estados Unidos, o sea, en muchos videos, o sea, se presumen ser uno de los países mejor educados y ni siquiera saben que, o sea, dónde está Brasil, no tienen ni idea dónde está Guatemala, o sea, nada más ubican que México es abajo y ya. O Bueno, sea, y ¿sabes qué siento? O sea, creo que Estados Unidos, por ejemplo, repunta mucho en formación universitaria. Pero en cuestión de educación pública, Estados Unidos tiene un serio problema y es que depende de un financiamiento privado para la educación pública. O sea, en Estados Unidos no hay una educación pública tal cual, porque sí o sí subsiste de donaciones. Y el problema en Estados Unidos, por ejemplo, que nos podríamos tardar años en eso, es que, por ejemplo, en Estados Unidos la acción afirmativa en las universidades de aceptar a una cuota de población negra en Estados Unidos era importante porque se sabía que estadísticamente las escuelas en estos barrios negros, por ejemplo, eran quienes menos le pagaban a los profesores, por ejemplo. O sea, menos recursos se invierten en este tipo de escuelas. O sea, creo que es un caso. O sea, y justo como es el Día del Maestro, pues hablemos de los maestros, ¿no? En América Latina. O sea, al principio del programa hablábamos de todo este rollo de la reforma educativa en México, Milo. No sé qué opinas tú, por ejemplo, con todo esta controversia respecto a la evaluación docente. O sea, los maestros y maestras del CENTE decían que esta evaluación que Enrique Peña Nieto propuso en 2013 pues ignoraba por completo la realidad socioeconómica que muchas escuelas enfrentaban. Es decir, no podemos evaluar de la misma forma a una maestra en la Ciudad de México a aquella maestra que pertenece a un programa de educación indígena, por ejemplo. Sí, creo que justo es importante primero como reconocer que en México surge y que es como muy exitoso y se empieza a replicar en varios países la idea de la escuela indígena, la idea de la escuela rural, que es pues aplicar los conocimientos que ya tenemos de cómo hacer un sistema educativo a las necesidades locales. Entonces, eso es muy importante porque, o sea, cuando tú tratas de enseñarle a un niño que vive en una comunidad rural, descentralizada, con necesidades muy específicas y les empieza a hablar de, no sé, electrónica en los carros, pues van a decir como, ok, y a mí como que, pues a mí qué. Si yo lo que tengo que hacer es, o sea, si yo voy a crecer y voy a trabajar en las necesidades locales de mi comunidad, justo eso es lo que intenta resolver estos sistemas, ¿no? O sea, como a adecuarse a las necesidades locales. Pero también está la discusión de, bueno, pero ¿qué pasa si ese niño no quiere trabajar en esta comunidad, se quiere ir no sé, a un centro urbano y poner un negocio o cambiar, o sea, hacer algo diferente? ¿Qué pasa ahí? Justo creo que es una discusión muy complicada porque, bueno, creo que ahora más bien la tirada del gobierno sigue siendo como el fortalecer la escuela indígena, la escuela rural y las necesidades locales de las comunidades. Pero también sí es importante no olvidar esto, que estas infancias también tienen el derecho de superarse, de tener la educación como un factor de movilidad social. Sí, total. Y yo sumaría a ese comentario que también es importante que justo descolonicemos esta concepción de que solo la educación occidental es la que vale, ¿no? O sea, tenemos que empezar a reconocer los saberes que existen dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestros pueblos, porque son igual de importantes, es decir, por años y milenios, o sea, estas poblaciones han sobrevivido a base de estos saberes populares y de estos conocimientos de comunidades. Y creo que justamente es esencial eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de que en México la población no es bilingüe en español e inglés, pero me atrevería a decir que la gran mayoría de la población en México habla dos idiomas, en particular la población indígena, que es obligada a hablar español y su lengua materna. Pues bueno, chiques, diplómatas, no se preocupen porque justamente para eso tenemos Spilling the Specialist Tea, en donde vamos a profundizar en esta gran diferencia entre los sistemas educativos existentes en México. Entonces, Milo, ¿les puedes recordar a nuestros diplomatas tus redes sociales por si quieren seguir la conversación?
Sí, me pueden seguir en Instagram como @EmilioIsABadWord. Para que quede claro y conciso, toca la llegada de Spilling the Specialist Tea. Solo las mejores conversaciones con los mejores especialistas. Démosle la bienvenida a Lorena González Islas, docente con 35 años de experiencia frente a grupo y 10 años como directora en escuela primaria en el ámbito rural. Cursó la carrera de profesora en educación primaria en el Centro Regional de Educación Normal en el estado de Hidalgo, la licenciatura en educación primaria en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Pachuca Hidalgo, y la licenciatura en educación media en la Escuela Normal Superior en el estado de Hidalgo. Con especialidad en español, cuenta con la formación en diversos cursos de formación docente, diplomado en metodología proyectos, diplomado en gestión directiva, diplomado en formación humanista y fortalecimiento de competencias profesionales de directores de educación básica. Diplomado Liderazgo Transformador, programa Listo Blend, otorgado por la Fundación World Fund de México. Y a Jacobo Cortés Vázquez, coordinador y docente frente a grupos en diferentes niveles educativos privados. Cursó la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias en la UNAM, Ceneval en la licenciatura en Educación Primaria y una licenciatura en Administración en la Universidad Latinoamericana. 4 certificaciones de inglés por parte de la Universidad de Cambridge, 15 años como advisor en modelos de Naciones Unidas y director de calidad en ICANN Education. Tiene múltiples cursos de formación académica y liderazgo como supervisor de exámenes internacionales por parte de Anglo y colaboración en textos de inglés por parte de la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en el día de hoy. Estamos muy contentos de poder sostener un diálogo muy enriquecedor sobre la educación y sobre todo de los y las maestras en México. Pues muchas gracias. No sé si quieres apagar el micrófono. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes, chicos. Buenas tardes. Sí, y pues la primera pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros specialistas es esta. ¿Cuál es su bebida favorita? Bueno, me encanta el café allá de nuestra región, de la región Otomí-Tepehua, que es un café delicioso cultivado ahí en los montes de esa región. Y pues para este calorcito un moca. Ay, ¿no? qué rico. Delicioso. Bueno, mi bebida favorita yo creo que es el cafecito, el café. Caliente, supongo que ambos prefieren el café Sí, caliente. no, café caliente, sí, no, hay chavos que les gusta café frío, no, a mí el café se toma caliente. Sí, yo soy de Team Café Frío. Sí, pues sí. Pues bueno, ¿les parece que empecemos con unas preguntas que nos hicieron llegar en el equipo de Diplomacia sin Etiquetas sobre educación? Y bueno, diplomatas, la verdad es que sí nos gustaría hacer hincapié en que justamente tanto ambos especialistas más bien tienen un perfil educativo bastante distinto, que justamente lo que buscamos es visibilizar estas diferencias que existen en los diferentes modelos educativos que existen en México. Por una parte, una educación rural en un estado distinto a la capital y por el otro, en la capital, un modelo educativo privado. Entonces, la primera es, ¿cuáles creen ustedes que son las principales diferencias en la implementación de políticas educativas entre escuelas rurales y privadas y cómo estas diferencias afectan la calidad educativa y las oportunidades de los y las estudiantes? Pues si me permites, Jacobo, compartir mi impresión. Pues estas diferencias son muy, muy abismales, ¿no? Las escuelas privadas tienen la autonomía y las posibilidades que tienen que ver mucho con los recursos económicos, esas condiciones de mejora. A diferencia de nuestras escuelas públicas, pues estas nos adaptamos de alguna manera por aquellos programas de apoyo que desafortunadamente no siempre atienden a las necesidades de cada institución y por obvias razones el impacto en la calidad educativa y en las condiciones pues son abismales, ¿no? Nuestros pequeños, el hecho de contar solo con el simple posibilidades del personal docente, podríamos atrevernos a decir que con eso ya tenemos grandes ventajas, ¿no? Tristemente. Totalmente. Bueno, sí, sin duda coincido con Lore, la parte de los recursos financieros, ¿no? También el tamaño de clase, ¿no? Nuestros grupos son más pequeños, el enfoque educativo puede cambiar o puede ser un poquito diferente. El acceso a la tecnología, creo que eso marca una brecha académica muy importante en estas
en estas brechas y puede influir muchísimo en el desempeño. Creo que después de pandemia, creo que la brecha académica y la brecha tecnológica fue bastante, entonces ahora hay que ver de qué forma todos vamos en la misma línea. Justo qué bueno que tocan el tema de la pandemia. Digo, entiendo que muchas veces cuando hablamos de educación es muy sencillo enfocarnos única y exclusivamente a las y los estudiantes, pero justo el tema de hoy es los docentes. ¿Cómo ustedes enfrentaron el tema de la pandemia en cuestión de su equipo docente? O sea, creo que hablando de recursos, pues creo que era muy obvio que en cuestión de la escuela, eh, bueno, ya lo voy a decir porque estoy muy conflictuado de cómo referirme. Jacobo es mi papá, entonces le voy a decir papá. Y para quienes no sepan, Lore es la mamá de nuestra seccionista Grace. Entonces, tu papá, por ejemplo, sabemos que en tu escuela pues había recursos, ¿no? Para esta digitalización. Y Lore, pues Grace me ha platicado mucho, ¿no? Como de esta brecha que tuvieron durante pandemia. Entonces, ¿cómo le hicieron para que los profesores pues pudieran seguir adelante pese a estos años de pandemia? Si me permites, Jacobo, ya tú después nos compartes, pues sí, desafortunadamente esta pandemia nos sorprendió, sobre todo con aquellos retos tan complicados que era podernos primero comunicar con nuestros alumnos por todas esas limitaciones. Las familias habían, o en ese momento tenían diferentes disrupciones, tanto en lo económico, laboral, y se acentuó mucho el problema socioemocional. Había familias totalmente colapsadas con las cuestiones de la salud, y pues por ende nuestros alumnos eran los que tenían todas esas condiciones complejas. Y bueno, buscar la manera de comunicarnos cuando solo había un celular por familia y muchas ocasiones pues no tenían datos, no contaba con todas las condiciones. Optamos por elaborar cuadernillos donde las maestras de manera personal las imprimían y las llevábamos con los ríos implícitos que teníamos en ese momento. Pudimos hacerlo vía WhatsApp con esa aplicación, mandar las actividades. Algunas madres de familia podían recibirlas, elaborarlas. No obstante, pues eso también fue un reto muy, muy complejo, pero que también pudimos, en lo posible, brindar nuestro apoyo, no solo en el aspecto académico, sino también ese apoyo emocional que requerían nuestros pequeños. Sí, bueno, ¿Tú, en Jacobo? nuestro caso sí también fue todo un reto, ya que todos pensábamos dentro de la institución que todos los maestros que ya tenían computadoras era lo necesario, tener una computadora y ya. Sin embargo, no fue eso. Tuvimos que implementar estrategias para tener una muy buena comunicación digital. En este caso, tuvimos que hacer un análisis del tipo de cómputo y de los megas necesarios. Al ser una escuela particular, pues sí se pudo acceder a incrementar el internet en casa, a adquirir una mejor computadora para que los maestros pudieran transmitir. Hay veces que no siempre es el dinero, que muchas veces es el no saber cómo actuar, cómo dar clases en línea, y nuestros maestros no estaban preparados para dar una clase en línea. Tuvimos que dar una capacitación rápidamente de ciudadanía digital. También nos costó muchísimo trabajo que los maestros prendieran su cámara, que hicieran presentaciones, el uso de la G Suite en su momento, que se llamaba G Suite, y toda esta forma de trabajo en línea o sistema híbrido costó muchísimo trabajo. No solamente eran horas de capacitación, sino era un desgaste en línea. Creo que al final todos agradecimos el regresar a trabajar de forma presencial, porque muchos de nuestros docentes, a diferencia de los nuevos, estamos acostumbrados a dar clases de forma presencial. Ahorita estoy en Zoom, sin embargo, me cuesta mucho trabajo expresarme porque no estoy acostumbrado a asesorías o trabajo en línea. Mucho de mi trabajo es presencial, mucho es este contacto humano, y que hoy en día creo que ya es parte de la nueva capacitación que debemos de tener con los nuevos maestros que están llegando a las escuelas. Hoy por hoy les preguntamos a los maestros si saben utilizar Zoom, si saben utilizar Meet, si saben lo que es la ciudadanía digital, de que es obligatorio prender la cámara por cuestión de respeto, ¿no? Entonces,
de trabajar toda esta etiqueta en línea y bueno, ha costado muchísimo trabajo. Y bueno, el hecho de que tener maestros preparados digitalmente es todo un reto. No hemos logrado todavía como escuela particular llegar al 100 y ahorita que viene la inteligencia artificial, platicábamos en una última capacitación que tomé de inteligencia artificial, decían que los nuevos maestros que van a sustituir no es la inteligencia artificial, sino los chicos que estén llegando y manejando estas nuevas tecnologías. A mí me gustaría hacerles una pregunta, y es que, bueno, ahorita estábamos hablando de que es una realidad que las escuelas, dependiendo de si son públicas o privadas, pues tienen diferentes recursos y diferentes oportunidades. Pero también he escuchado mucho esta idea de el que es perico donde quieres verde. ¿Ustedes creen que esto es cierto o si pueden ver cómo hay algo sistémico que le limita a los estudiantes alcanzar a aquellos que tienen más oportunidades desde que nacen? ¿Quieres contestar, Jacobo? Si no me voy a ver muy Ok. Bueno, ahora me toca a mí. acaparado. Bueno, sí, creo que la frase es muy buena. Sí, Sin embargo, también depende de las oportunidades que te den en la vida. Nosotros en la escuela tenemos la oportunidad de trabajar, como decía mi CV, en modelos de Naciones Unidas. Entonces, hay veces que este tipo de actividades les da oportunidades a los chicos. ¿Les va a costar más trabajo a unos que a otros? Sí, sin embargo, yo creo que las oportunidades que vayan teniendo, las experiencias de vida que tenga cada persona, va a influir la actitud en cada uno de ellos. Entonces, creo que sí, que es perico donde se va a hacer verde, pero te va a costar más o menos trabajo dependiendo de las experiencias de vida que tú tengas. así es. Si me permites, ahorita que Emilio comentaba hace un momento de aquellas situaciones en las que tendríamos que adaptarnos a las circunstancias de un contexto en la comunidad para abordar o trabajar determinados aprendizajes, es cierto, pero también es importante promover en nuestros alumnos altas expectativas de mejora y superación, no solo desde el punto de vista personal, sino también como mejora no solo en su comunidad, sino como miembros de una sociedad que tienen que, si tienen ese potencial y si no hay que promoverlo y desarrollar esas habilidades, hay mucho talento en nuestras comunidades, hay un gran potencial en nuestros alumnos. Mi escuela está ubicada en un contexto rural. Aunque no están todas las condiciones básicas de los servicios, por ejemplo, en nuestra comunidad no hay drenaje, solo hay agua que llega una vez a la semana. Y en estas condiciones que si ellos no tienen los servicios básicos para su desarrollo de alimentación, de salud, de higiene, pues desafortunadamente esas condiciones, como dice Jacobo, se van limitando. No obstante, tenemos que trabajar desde ahora las metodologías por proyectos, que aunque es una nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, nuestra escuela la estamos realizando desde hace muchos años. Poner en práctica metodologías como el aprendizaje basado en proyectos comunitarios ha sido un plus en nuestra comunidad, porque traemos los saberes de la comunidad, como sus tradiciones, la manera en que cultivan alguna planta, el rescate de los hongos, no solo desde el punto de vista medicinal, entre otros temas, ¿no? Me podría tardar mucho. Los llevamos a la escuela, potenciamos esto y hacemos que nuestros alumnos desarrollen habilidades con los recursos que tenemos. Tenemos escasos 2, 3 proyectores para 270 alumnos que andan el proyector de salón en salón, con las bocinas que las maestras pueden adquirir, porque si mejoras una cosa ya no te alcanza para la otra. Yo como directora me enfrento a muchos retos en esas situaciones económicas y siempre tengo que andar priorizando con un buen equipo de trabajo, ¿no? Que ese ha sido el plus en nuestra escuela. Entonces sí, el que es perico donde quieres verde, pero con muchas dificultades. Muchísimas gracias. Ya para esto, pues vamos a la recta final del programa del día de hoy. Pues como última cosa, pues algún comentario o así que quieran dejarle a nuestros diplomatas, que la mayoría son estudiantes, que la mayoría están interesados en este tema, pues qué decirles, ¿no? O sea, cómo podemos ayudar, sobre todo nosotros que estudiamos, para generar políticas públicas, dizque. ¿Cómo podemos hacerle justamente para ayudar a mejorar la educación en México en general?
Pues considerar siempre precisamente esas condiciones vulnerables que van a existir siempre en otros espacios, en esos contextos, que con su entusiasmo, su creatividad, pero sobre todo con su compromiso profesional pueden hacer la diferencia, haciendo un impacto muy positivo en aquellos espacios que lo requieren. Y yo creo que con esos cambios que se miran, con todo lo que va, pues que también que lleguen a esos pequeños lugares carentes de todo esto. Definitivamente. Y así llegamos al final. Yo soy Jonah. Y yo, Diego. Esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera. Ni formalidad internacional. Recuerden seguirnos en Instagram como @lerrymedia, @alriscsm. Y a nosotros como @GoDiegoGod. Y a mí como Jonah GZMN. Queremos darle las gracias a nuestros 2 especialistas y a nuestro equipo de operación Pablo Zavala y Bruno Trejo. A producción, a Emily Cova. A nuestro equipo de guionismo, Anaquey Morales. Locutor de sección, Vic Félix, Pau Reina y Milo Barbas. Y nos escuchamos en la siguiente cita global. Y se acabó el té por hoy. No olvides escucharnos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Concepto Radial. Esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media por Concepto Radial. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.